interesante, pues nos parece que favorece también el vínculo terapéutico que puedes establecer con ellos y que por lo tanto desde aquí pues también nos permite llegar a ellos de una forma distinta y que por lo tanto puede resultar interesante en relación a los objetivos terapéuticos que tengamos. Yo creo que los vemos mucho más sinceros, mucho más espontáneos. Como les gusta la herramienta y no es la típica terapia, ¿no?, de la mesa y terapeuta y paciente, sino que también se muestran mucho más relajados. Y si funciona y los chicos y las chicas también nos hacen un poco más de feedback y qué les gusta, qué no les gusta, qué mejorarían y qué no, también es una manera de mejorar la herramienta y por lo tanto mejorar la terapia. A mí me parece que es una manera de ver situaciones que te puede poner la vida afuera y que va muy bien porque te puede hacer las terapias más divertidas. Tenemos de poner cuánto mono tenemos de tal, o sea, por ejemplo, alcohol, cuánto mono de 0 a 10, drogas, tal y cual, y después el retest, exacto. El prepararme más para salir afuera, porque cuando estás aquí dentro estás en una burbuja que te evita de todo lo de fuera, pero esto te hace ver cómo es fuera realmente y las situaciones que te va a poner la vida. Que aprendemos, en plan, salen muchas cosas en las cuales me doy cuenta que tengo que trabajar, que yo me pensaba que estaba preparada, pero no. Bueno, pues buenos días, mi nombre es Isabel Busquets. Ahora presentaremos un poco más el consorcio y por tanto Amalgama 7 y Psicoterapia VR, pero bueno, como hemos podido ver en este vídeo muy bien reflejado, los mismos chicos y chicas a los que atendemos desde Amalgama, pues nos hemos planteado ese objetivo, ¿no? Cómo desde la realidad virtual podemos mejorar la eficacia y por tanto potenciar también los tratamientos terapéuticos basados en los trastornos de conducta, neurocognitivos y por tanto también chicos y chicas que presentan patología dual. El consorcio está formado por Amalgama 7 y Psicoterapia VR junto con el clúster de salud mental de Cataluña. Desde Amalgama 7 hemos capitaneado este proyecto Adela Massana, que es la directora del área psiquiátrica de la Escuela Terapéutica de Can Ros de Amalgama 7, y yo misma, que soy psicóloga clínica y además coordinadora del Departamento de Innovación, Desarrollo e Investigación también de Amalgama 7. A la realidad virtual, como hemos visto, tal y como nos explicaban los terapeutas de Can Ros, también los chicos y chicas, nos ayudan a potenciar distintos elementos, como los que, si pasamos la siguiente... Gracias. La siguiente pantalla, lo que hemos querido potenciar principalmente es que la realidad virtual nos ayude en potenciar la eficacia en la adherencia psicoterapéutica y que por tanto sean los mismos adolescentes, los mismos chicos y chicas quienes suelen presentar por sus características una baja adherencia o cierta reticencia a la psicoterapia convencional. Nuestro objetivo ha sido darle la vuelta a eso con una oportunidad de gran mejora en esa adherencia y además capacitarlos de distintas herramientas previas a la alta residencial. En el momento en que nos planteamos este objetivo vimos que no habían herramientas específicas para abordar pues el craving, que es como el deseo de consumir, o otros elementos. No habían herramientas específicas que nos apoyaran o nos ayudaran a potenciar estos elementos, y fue cuando nos pusimos en marcha junto con el equipo de psicoterapia VR. Los objetivos generales
centrales de entrada es, como he dicho, mejorar la adherencia y que sean los mismos chicos y chicas quienes sean los que quieran participar y los que pidan el formar parte de esa terapia, y lo centramos en 2 intervenciones terapéuticas: la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención del bullying y del ciberbullying. Respecto a la intervención en el craving, también hay otros objetivos más específicos, como pueden ser el aumentar la eficacia preventiva en la recaída de consumo psicoactivo y que, por tanto, reducir esas recaídas, y a su vez mejorar la indicación pronóstica al alta residencial. ¿Qué quiero decir? Desde Amalgama, en nuestras escuelas terapéuticas y educativas, atendemos a adolescentes, chicos y chicas, entre 14 y 18 años, que presentan comportamientos de riesgo ligados a lo que comúnmente se conoce como el trastorno de conducta ligado a consumo de sustancias y, por tanto, la patología dual. Por tanto, uno de los objetivos que también nos planteamos fue el previo al alta residencial, dar una indicación pronóstica tanto a la familia como al usuario de la probabilidad de recaída o no y, por tanto, factor de protección o de riesgo previo al alta. Y a su vez, aunque solo hemos podido ver un pequeño vídeo de una parte del escenario, durante el escenario también se pueden desarrollar muchos otros objetivos y muchas otras habilidades, desde sociales como habilidades y funciones ejecutivas, desde el planificar, organizar, etc. Y respecto al bullying y ciberbullying, también nos planteamos el aumentar la capacidad de identificación y, por tanto, de la prevención, y lo hicimos desde 3 puntos de vista: desde el aspecto de víctima, agresor y observador, dando potencia en en este triángulo tan importante para atender tanto a las víctimas como a los agresores como a los observadores del bullying y del ciberbullying, y a su vez mejorar la protección o protección a su alrededor. Y a su vez también hay objetivos específicos que son potenciar ciertos dominios cognitivos, conductuales y habilidades sociales que nos permitan capacitar y potenciar estos objetivos más generales. La metodología del proyecto, como antes les avanzaba, es desde Amalgama 7 y la Fundación Portal. Aportábamos la experiencia en la intervención de más de 25 años con adolescentes, chicos y chicas que presentan patología dual, y Psicoterapia VR Mental XR desarrolló una herramienta de realidad virtual en base a las necesidades específicas que previamente no habíamos encontrado para poder atender a estos chicos y chicas. Por lo tanto, se fijaron objetivos y formatos de forma conjunta, donde tanto participaron el equipo clínico, algunos de nuestros usuarios también participaron en el primer brainstorming, y también, evidentemente, toda la parte y la capacidad técnica para ver hasta dónde realmente se podía desarrollar y para responder a las necesidades que teníamos. Se realizaron distintos prototipos hasta llegar a la versión final, y por tanto se ha ido trabajando en formato anclaje, para que teníamos, ¿no?, una versión, lo probábamos, lo llevábamos a término y así poder mejorar conjuntamente la herramienta. Se diseñó el formato y una periodicidad de sesiones, en las cuales luego les explicaremos un poco más en detalle. Se formó a los terapeutas y que, por tanto, capacitamos a los profesionales clínicos en poder desarrollar y aplicar esta herramienta y esta psicoterapia. Las implementamos y empezamos a obtener algunos resultados preliminares. Es la pantalla anterior. En el diseño de las sesiones, como ahora les explicaba, formamos a los terapeutas y, por tanto, cada sesión es administrada por un profesional formado tanto en el uso de la herramienta como en el aprovechamiento de la terapia. Garantizamos la misma información previa a cada usuario, por tanto, seguro que mi compañero Jacinto de Psicoterapia VR nos podrá especificar un poco más ese inicio previo para tener la misma información. El número de sesiones en la prueba
decidimos hacer que fuese de 12, una por semana durante 3 meses y la duración alrededor de 1 hora, donde contiene la parte expositiva de la realidad virtual más la intervención posterior con el terapeuta y el usuario. Y además también hemos realizado sesiones en grupo, en los cuales entre un grupo reducido pues pueden aplicar esta metodología y a su vez ponerlo en común a posterior y trabajar conjuntamente. Hemos concretado un espacio físico, un setting especial para poder desarrollar correctamente y adecuadamente la herramienta y además que garantizamos no se garantiza la misma calidad tanto de imagen como de sonido desde las gafas de realidad virtual como también de los guantes, utilizando la misma instrumentación y a su vez el registro es desde una parte a nivel informático y por tanto se registra a todas las decisiones que durante el escenario el usuario va tomando y a su vez lo complementamos por parte del terapeuta con un protocolo asistencial para igual a todos los usuarios. Inicialmente los resultados es que hemos puesto ya en práctica estas sesiones programadas con los usuarios. El análisis preliminar es más de forma cualitativa y también, como hemos podido ver, una pequeña muestra de algunos de nuestros chicos y chicas, pero hay una muy buena aceptación de la herramienta. Es divertida, potencia el aprendizaje, gusta y que por tanto eso ya se objetiva claramente una buena adherencia. Cuando es el paciente que no hay que ir a buscarlo, sino que es él el que viene para querer participar y querer realmente formar parte. Además logra captar la atención y el interés, porque sabemos, ¿no? y vemos que los adolescentes de hoy en día y de hace tiempo atrás, pero la parte tecnológica ya nacen con ella y por tanto es un aspecto de interés cualitativo muy importante. Y además que los terapeutas, aunque hemos podido ver una pequeña muestra, pero valoran de forma muy positiva el tener una herramienta que nos permita capacitar y potenciar esa intervención también terapéutica. Respecto a dificultades y oportunidades, bien, pues como todo, ¿no? Hay aspectos de mejora en los cuales se han ido trabajando y se ha ido puliendo en algunos problemas técnicos que puedan empezar o las sesiones o que pueda incluso, ¿no?, haber algún elemento de cierto agotamiento en el cual de cara a futuras proyecciones pues se pueda bajar más al detalle en potenciar nuevos escenarios, en potenciar nuevas soluciones, que esa experiencia inmersiva tenga una duración más larga y que no tengamos la sensación de que se agote pronto. Aún así, los adolescentes que atendemos, nuestros usuarios, tienen una alta motivación de dotar de ideas y de más ideas a este proyecto y que, por tanto, en este sentido, requiere de un desarrollo técnico que mejore esa experiencia y que reduzca también el tiempo de su uso. Y que, por tanto, pues, nos gustaría realmente aportar que la realidad virtual se muestra como una herramienta muy prometedora, en la que ya hay una larga, y tiene que haber más, pero una larga dotación científica y que, por tanto, en nuestro aspecto podemos decir que es una herramienta útil en la adherencia y que potencia la mejoría del aprendizaje de nuestros adolescentes. Y ahora doy paso a mi compañero Jacinto de Psicoterapia VR, que les va a seguir formando en esta herramienta de realidad virtual. Hola, buenos días. Soy Jacinto Castillo, uno de los fundadores de Psicoterapia VR. Psicoterapia VR es una spin-off del Hospital Clínic de Barcelona que salió mediante la iniciativa del programa de Collider de Mobile World Congress y es como se fundó la empresa. Tanto Mobile World Capital como la fundación del Hospital Clinic son accionistas de la compañía y pues nos dedicamos a hacer tratamientos y una parte diagnóstica de trastornos neurocognitivos. En este caso concreto, en este proyecto que hemos hecho con Amalgama, pues hicimos dos casos concretos
según las especificaciones y el interés de amalgama, que se basaban, como se ha visto en el vídeo, uno era de Craving, otro era de Bullying. Son dos escenarios a medida que se han hecho para este proyecto y lo que se consigue, o sea, lo que teníamos, el objetivo que teníamos era hacer un escenario inmersivo 100%, o sea, que en el vídeo se ve que es bastante real, hemos usado personajes reales, texturas reales, que dan mucha más capacidad de inmersión. Hay libertad de movimiento, o sea, se puede mover en 360 grados, puede investigar, evaluar el entorno. Después hay un montón de toma de decisiones que puede hacer el usuario, que es con lo que nosotros hacemos los procedimientos terapéuticos, porque se persiguen diferentes objetivos y gracias a la toma de decisiones, por qué tomas esta decisión o por qué tomas aquella, pues vamos viendo cómo el paciente va evolucionando. Y después otra parte muy importante es que también dota la herramienta durante toda la sesión de un gran número de métricas que nos ayudan tanto al terapeuta como a los desarrolladores, a los que hacemos el desarrollo, en poder evaluar el resultado. Próxima. Del lado del paciente, el entorno, como se ve aquí en esta imagen, es un entorno absolutamente real. Aquí se ve un parque, que es donde se desarrolla fundamentalmente la acción del escenario de Craving, y los personajes son también personajes reales, porque son personajes que son personas digitalizadas y dan muchísima inmersión porque son personas que te encuentras por la calle perfectamente. El objetivo es que el paciente esté en todo momento inmerso en este escenario y a la vez el terapeuta está viendo qué está haciendo el paciente y va a tener una pantalla concreta de seguimiento con unas métricas y va a poder ver cómo desarrolla y comentar incluso o participar con el paciente en la sesión terapéutica. Siguiente. Las conclusiones es que para nosotros las pruebas que nosotros ya habíamos hecho de validación más las que ha hecho Amalgama y aparte de la evidencia científica que hay sobre el tratamiento con realidad virtual es que es positiva, es una evolución positiva de las sesiones y el terapeuta también puede hacer un guiado participar bastante con el paciente y se establece un diálogo bastante fluido que aporta muchísimo a la experiencia y la plataforma lo que intentamos es que nos dé el feedback y en vivo de todos los resultados que vamos teniendo. Respecto a lo que decía Isa antes de que la experiencia se agota, en lo que estamos trabajando actualmente es en una plataforma que genera escenarios permanentemente diferentes sobre varios escenarios concretos, por ejemplo, un parque o un colegio o cualquier escenario, 5 o 6 escenarios concretos, te va generando escenarios diferentes cada vez que vas a hacer la terapia. O sea, va a ser un tipo Matrix, que metes lo que quieres trabajar y él va generando escenarios permanentemente, para que no haya el efecto de agotamiento, ¿no? De que es una sesión limitada que dura lo que dura y con eso es con lo que lo vamos a solucionar. Y nada más, esto es a vuestra disposición para lo que queráis saber. Muchas gracias, Isabel y Jacinto. Que sepáis que al final de todo de la jornada habrá un espacio también para hacer comentarios, así que si os parece, seguimos explicando los siguientes proyectos. El siguiente proyecto es Brains Metaverse, una solución también de realidad virtual inmersiva para pacientes con trastorno mental a través de algoritmos de inteligencia artificial. Ahora veremos un pequeño vídeo y ya mis compañeros y compañeras explicarán.
experiencia que puede tener un médico, pues no hay nadie mejor que el usuario para poder decir las sensaciones que siente. Es muy real, muy cómodo lo de apretar botones, lo he encontrado muy intuitivo, muy fácil de proponer y de usar. Para integrarlo y hacerlo más agresivo, yo creo que el ascensor se puede integrar. Es un ascensor muy bonito, muy grande, muy alto. Creo que si la voz es más angustiante, porque no sabes lo que pasa, no te pone nerviosa la voz. Al revés, te están diciendo que bueno, que están pendientes de ti. A mí me da mucho miedo quedarme encerrada y que nadie se dé cuenta que me he quedado encerrada. Lo veo súper útil, porque se trata de engañar la mente, igual que la mente te engaña a ti cuando te está diciendo que te estás moviendo sin aire, es un engaño de la mente, por lo tanto esto ayudaría a engañar la mente, ¿no? Creo que puede ayudar, porque es una forma muy útil de, pues eso, de hacerle creer a la mente que estás en un sitio idílico, por ejemplo, donde estaba yo antes, que había un paisaje tropical, realmente tuve la sensación de estar ahí y respiraba como bien. He visto que, digamos, mi cerebro responde a este tipo de estímulo. Permite afrontar una experiencia, en este caso traumática, pues de una forma real, sin tener que desplazarte hasta el sitio, a nivel de gasto de tiempo y... Vaya, es muy interesante. O sea, actúa un poco, por lo que dices, entiendo, de facilitador, no solo al trabajo del propio terapeuta, sino a la experiencia del usuario. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Os voy a contextualizar un poco este proyecto de Bench Metaverse y luego van a ser mis compañeros de Aumenta y de Future Space a hablar de cosas más técnicas. Nosotros, bueno, este proyecto se plantea como, bueno, un poco lo que salía en el vídeo, ¿no? Buscar una solución inmersiva para pacientes con algún tipo de trastorno mental o con algún tipo de malestar concreto a través de algoritmos de inteligencia artificial para el tratamiento personalizado y buscando siempre esta idea de medicina personalizada y una herramienta que permita, digamos, centrar la atención en el usuario y en sus características y contextos concretos, ¿no? Entonces, el objetivo general que nos planteamos fue conseguir un tratamiento más personalizado, de precisión, a través de esta inmersión en realidad virtual, combinándolo con técnicas de procesamiento de datos y de inteligencia artificial. Y lo que es interesante y lo que nos gustó mucho y nos motivaba de este proyecto desde el clúster es que representa el primer caso de uso que se desarrolla dentro del Care and Autonomy Living Lab, esta nueva herramienta, digamos, que tiene el clúster. Queríamos probar cómo es eso de co-crear, cómo es eso de juntar a diseñadores, ingenieros, clínicos y también a los propios usuarios para encontrar, construir espacios y metodologías que permitan compartir conocimiento, conseguir que todos ellos hablasen un lenguaje común y de alguna forma tener como un output eficiente y que sea construido de forma conjunta, ¿no? El ánimo del proyecto, entonces, no era tanto construir... Espera, no paséis la cara, por favor. El ánimo del proyecto no era construir una herramienta clínicamente válida, sino ser capaces de hacer como esta primera aproximación a una solución a partir de la realidad virtual y la inteligencia artificial, sobre todo, digamos, con el gran papel de acompañar este proceso diseñando espacios de participación y co-creación con los usuarios y a través de las metodologías propias que trabajamos desde el Living Lab. Bueno, buscábamos eso, ¿no? Probar cómo se desarrollan esos espacios, cómo se reaccionan los distintos actores, cómo los expertos, los tecnólogos incorporan las demandas y opiniones de los usuarios, cómo los usuarios, digamos, dialogan con estos expertos y consolidar metodologías o probar nuevas, ¿no? Entonces, el consorcio que se montó alrededor de ese proyecto fue el que está aquí, es Creapolis, Future Space, Aumenta Solutions, el Martech Cluster, el propio Clúster de Salud Mental de Cataluña, y luego tenemos que también agradecer el papel que tuvo la Fundación Vidal y Barraquer, que nos ayudó en el ámbito clínico y que las instalaciones que habéis visto en los vídeos pues son sus instalaciones. Por lo tanto, desde aquí también agradecer su aportación al proyecto.
Ahora sí, ¿cómo? ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se planteó el proyecto? Pues la idea fundamental es esa idea de co-creación, ¿no? La solución que nosotros buscábamos, pues buscarla de manera participativa, con los pacientes, con los usuarios, mediante el desarrollo de alto nivel técnico y la validación de las soluciones aplicando pues, metodologías y conceptos de Lean Startup, que este fue más el papel de SADE para cómo dar salida y cómo dar continuidad al proyecto y minimizar así pues, el riesgo del desarrollo y del lanzamiento. El resultado, ya llegaremos después, voy a volver a hablar yo después de hablar de los resultados, pero bueno, lo que queríamos era hacer la prueba piloto del funcionamiento de la solución con los usuarios y validar su transferencia al mercado. Ya está, ahora mis compañeros de Aumenta Solutions, los encargados de diseñar el espacio virtual y de Future Space, pues ya os van a contar cómo se ha desarrollado técnicamente el proyecto. Y ya está, ya dejo la palabra a Sergi Gómez de Aumenta para que cuente el trabajo, así que cuando quieras, Sergi. Buenos días. Mi nombre es Sergi Gómez, soy CMO de Aumenta Solutions y para nosotros ha sido un honor y un placer poder participar en este proyecto colaborativo. El planteamiento de entrada era hacer, pues como ha comentado Oriol, un escenario muy realista en el que el usuario se viera inmerso en esa situación, dijéramos, claustrofóbica, ¿sí? Para que pudiéramos medir esos datos biométricos y que pudiera ser de utilidad para esa valoración. Entonces utilizamos el visor, bueno, Oculus ya no, es Meta Quest 2 y veíamos que para mejorar esa inmersión deberíamos aprovechar la nueva interacción a través de las manos, gestual, para que todavía nos desmarcáramos de la tecnología y nos centráramos en la experiencia de usuario. ¿De acuerdo? Entonces había dos escenarios, básicamente una sala de espera en el que veíamos un ambiente relajado, tropical, en el que íbamos a seleccionar esas variables y después, bueno, pues para cada paciente se hacía un registro personal en el que teníamos que entrar con un código y aparecíamos ya en una escena como en un rellano que puede ser de unas oficinas, por ejemplo, en el que nos encontramos a las puertas de un ascensor. Ha cambiado radicalmente el escenario. Y ese escenario, pues bueno, es mucho más técnico. En el reportaje veíamos que algunos de los pacientes, las personas que han probado la aplicación, querían incluso algo más, dijéramos, gore, ¿no? Un poco más, el ascensor más pequeño, más destartalado. Esto ya es porque es muy cultural, ¿eh? Nos imaginamos esas situaciones y nos hacemos una idea muy clara de esa situación de pánico. De todas maneras, quisimos que no tuviera especial protagonismo el ascensor correcto, realista, que nos permitía entrar y que tenía los sonidos típicos del ascensor. La puesta en marcha del motor, ese chasquido cuando empieza a trabajar y en el momento en que se detenía, bueno, pues ahí empezaba ese test, ¿no? Ese momento en el que seguramente la persona que estaba encerrada durante un tiempo, un lapso de tiempo, iba a tener que, bueno, pues ver cómo aparecía esa reacción. Teníamos, como veis, un botón de pánico por si pues, la persona que estaba utilizando pues, no podía soportar esa situación y pudiera salir. Y, bueno, pues acabada esa experiencia, el ascensor abría sus puertas y daba paso ya a la fase más de evaluación final, ¿de acuerdo? Ahí, pues bueno, pues se vuelve a ese área de la sala de espera y, bueno, de algún modo, pues se somete a una nueva, puede someterse a una nueva experiencia o cambiar de usuario. Esa fue la aportación. Nosotros pues, ya teníamos cierta experiencia en realidad virtual y sobre todo en aumentada. Hemos crecido con estas tecnologías y, vuelvo a repetir, ha sido un placer poder participar en esta experiencia. En la segunda pantalla simplemente una visión de cómo es ese entorno y, bueno, ya veis que, como habéis visto también en el reportaje, el usuario utiliza sus manos desnudas para interactuar con el entorno. Esta ha sido nuestra aportación y cualquier pregunta pues estamos a vuestra disposición. Vale.
Muchas gracias, Sergi. Muchas gracias al clúster, a todos por la asistencia en el día de hoy. Y también con agradecimientos quiero empezar porque para nosotros ha sido también un honor participar en este proyecto donde veíamos un elemento, bueno, dos elementos súper innovadores y disruptivos, como es la co-creación, que no nos cansamos de decir. Para nosotros era fundamental que estuvieran todos los agentes, que estuvieran ahí los usuarios finales, que participaran en el proceso de la creación de esta maqueta, de este prototipo, y nos encantaba, ¿no? Porque esto se suele decir mucho, pero pocas veces se aplica. Y el otro punto que nos gustaba mucho, por el cual también nos decidimos a entrar, era que era de las primeras veces que se utilizaba, primero, una plataforma de inteligencia artificial que está capturando información de un dispositivo inmersivo, como el de las gafas de Aumenta, y además combinado con la sensórica, con el IoT a través de una pulsera. Por lo tanto, veíamos ahí aspectos muy interesantes donde podíamos aportar nuestro granito de arena. Bueno, a mí me toca explicar un poco más la parte de inteligencia artificial, la menos entendida. Voy a ser breve porque no suele entenderse muy bien en qué consiste, ¿no?, esto de los algoritmos y la inteligencia artificial, pero bueno, voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. En mi tierra, que soy cartagenero, y esto lo repito mucho, ya me conocéis algunos, dicen olivica comía, huesesico al suelo. Esto significa que vamos paso a paso y los proyectos de inteligencia artificial es fundamental. Tenemos que ir pasito a pasito con avances donde se pueda medir el rendimiento y el retorno de la inversión, porque si no, no vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Y en primer lugar, lo que hacemos siempre en este tipo de proyectos es establecer nuestra metodología para poder entender bien el caso de uso al que nos enfrentamos. Y ahí estamos viendo esa pirámide, donde en primer lugar tratamos de establecer los objetivos que realmente queremos estudiar dentro de ese proyecto. Construimos el dataset con toda la información y datos disponibles en el proyecto y proponemos algunos si es necesario. Y luego viene la fase que es mi favorita de análisis exploratorio, donde viene este pensamiento lateral, la inventiva de nuestros científicos del dato, que son también la gente rara de este tipo de proyectos, que tiene que entender, por un lado, lo que quiere el usuario, lo que se requiere de negocio, y luego ponerse de acuerdo con los informáticos, por decirlo así, ¿no?, con los técnicos. Y es un papel fundamental. En ese análisis exploratorio lo que se hace es proponer qué tipo de algoritmos son los más adecuados para resolver el caso de uso, se construyen esos modelos y por último se acude a los resultados de implantación de los mismos, ¿no? Lo tenemos calentito, hace poquito terminó el segundo workshop, tenemos en la cocina preparando todos esos datos y pronto podemos tener las primeras conclusiones, ¿no? En cuanto a la arquitectura que hemos empleado para el proyecto, pues tampoco nos hemos complicado desde el punto de vista de que muchas veces en tecnología no hay que reinventar la rueda, ¿no? Y lo que hicimos fue acudir a la norma 178, que es la norma de ciudades inteligentes, donde precisamente somos vocales también en ese comité, e ir construyendo capa por capa de esa norma los componentes que son necesarios para cubrir el caso de uso. Entonces sabíamos que teníamos que traer información del reloj, teníamos que traer información de las gafas, tenemos que administrar todo ese flujo de información a través de lo que se denomina una cola de datos, ¿no? Y fuimos indicando por cada una de esas capas qué componentes de tecnología necesitábamos. Esto fue un reto también porque era, como digo, la primera vez que podíamos unir el mundo del IoT con el mundo de la realidad virtual, ¿vale? Tampoco quiero entrar en mayor tecnicismo, así que si quieres, por favor, pasar a la siguiente slide, que tampoco quiero volver a indicar, ¿no?, pero centrarme en la parte tecnológica, pero sí que es cierto que es muy importante en esta plataforma que por supuesto está pensada para escalar totalmente, porque esto es un piloto y tiene que ir escalando con nuevos casos de uso y con nuevas fuentes de información, con otro tipo de sensores, pues sí que teníamos muy claro que en la parte del ciclo de vida de los modelos analíticos, de los datos, teníamos que tener un buen control sobre ellos y poder establecer el entrenamiento necesario, ¿no? Por eso acudimos a las tecnologías que estamos viendo en pantalla para establecer esas fases de entrenamiento, luego el reentrenamiento y que la propia plataforma sea capaz de ir escalando hacia nuevos casos de uso. Y creo que nada más por mi parte, ya dejo a Uriol para la parte de conclusiones. Creo que es Uriol, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias Sergi y Sergio por las explicaciones y un poco volviendo a los resultados, siguiendo con la idea del principio, ¿no? Los resultados de este proyecto tienen relación directa no solo con el propio desarrollo tecnológico que nos acaban de contar, sino también con esta idea de ser capaces de construir los espacios de coideación, codiseño, cocreación. Entonces, en ese sentido, pues las acciones que
que hemos llevado a cabo con éxito, podemos decir, son pues, estos 2 workshops de cocreación, consolidar, probar metodologías de participación de los usuarios. Hemos construido, diseñado este espacio terapéutico basado en la realidad virtual, sistema de recogida y análisis de datos con inteligencia artificial. Y bueno, aunque no está, porque no era el objetivo tampoco, validar clínicamente la herramienta que hemos diseñado, sí que podemos decir que hemos conseguido diseñar una herramienta digital con el potencial para tratar ansiedad por claustrofobia, ¿no? Todo este esfuerzo, digamos, que hemos hecho en pro de juntar los usuarios, diseñadores clínicos y especialistas en inteligencia artificial alrededor de las metodologías participativas y de co-creación. Y ya para acabar, nada, 3 conclusiones a modo de cierre. Un poco decir que lo que nos ha dado este proyecto es la certeza de que la tecnología puede aportar valor, eficiencia y eficacia en los tratamientos clínicos, da esta palanca para personalizar bueno, los tratamientos y las pautas que pueden los clínicos promover y recomendar a los usuarios, y siempre actuando la tecnología como un complemento, ¿no? Como un complemento que facilite y que haga más eficiente el trabajo del terapeuta o la terapeuta. Por otro lado, hemos conseguido involucrar a los usuarios en el diseño de las tecnologías y esto, la teoría lo dice, algunas prácticas lo dicen, pero también hemos podido ver en un caso de uso real en nuestro clúster cómo bueno, esta involucración de los usuarios mejora realmente el proceso de innovación porque lo cambia y porque lo hace distinto y porque hemos incorporado inputs que no hubiésemos incorporado si no hubiesen participado los usuarios. Por lo tanto, estamos convencidos que ha salido algo mejor que no si no hubieran sido parte del equipo. Y en este sentido, pues decir que se debe profundizar más en las metodologías participativas, tenemos que promover más casos de uso de co-creación y tenemos que trabajar para consolidar la metodología que tenemos, para probar de nueva, para variar en el campo de aplicación y de experimentación por donde nos movemos y en todo caso lo que nos indica es que bueno, vamos por buen camino y animados a seguir por aquí. Muy bien. Gracias, Oriol, gracias, Sergio y Sergi, por vuestras explicaciones del proyecto. Y para acabar, vamos a explicar el último de los proyectos. Este también es de realidad virtual, en este caso inmersiva. Se llama Notescoti y bueno, ahora mis compañeros os explicarán de qué va el proyecto. Antes, un pequeño clip de resumen de cómo ha ido yendo. Este proyecto nos ha permitido a nosotros, que es el Consorcio Sanitario de Terrassa, aplicar la tecnología de la realidad virtual inmersiva a una población específica que son pacientes con síntomas de COVID persistente que presentan tanto problemas cognitivos como cambios a nivel emocional. El proyecto consiste en unas cuantas sesiones relacionadas con poder motivar a los usuarios, activarlos a nivel emocional, activarlos a nivel físico y activarlos a nivel cognitivo. Aprovechamos el entorno virtual que nos puede aportar la nueva tecnología y bueno, estamos intentando disfrutar todo lo posible para que también sea motivador al mismo tiempo que hacemos la investigación. Es tracta d'unes sessions amb les que mitjançant imatges es treballa tot el tema d'estimulació cognitiva, activitat física, relaxació, ja siguin relaxacions guiades o no, i molt de fer un espai molt familiar, molt de grup i amb el que realment gaudeixin de la situació immersiva de la imatge. Que participen en determinadas actividades nos cuesta mucho a veces porque bueno, pues no les gusta, no. Y aquí es decir vámonos y se levantan enseguida, casi ni se acuerdan de lo que tienen que hacer luego. Otro dato significativo, más del 80% tienen la sensación subjetiva que mejoran cognitiva y emocionalmente. Es un buen dato. Que lo verbalicen ellos y que lo indiquen en los formularios indica que ellos perciben una mejora.
Hola, buenos días. Yo soy Ignasi, soy uno de los cofundadores de Brumix, participante de este proyecto. Disculpad si hay un poco de ruido porque estoy en unas jornadas en el Cosmocaixa de Barcelona y encuentro un sitio menos ruidoso del habitual, pero espero que no moleste para la presentación. El proyecto Notescoti, como habéis visto en el vídeo, tiene por objetivo promover innovación en los procesos terapéuticos utilizando herramientas de realidad virtual inmersiva para mejorar, hacer más estimulantes y más motivadores los tratamientos dirigidos a diferentes colectivos dentro del ámbito de la salud mental, de las neurociencias y del envejecimiento activo. El consorcio del Notescoti está formado por 6 organizaciones, 3 del ámbito de la salud y la atención social, en este caso Consorci Sanitari de Terrassa, Fundació Villablanca, que pertenece al grupo Peramata, y Esport 3, Lleure y Gent Gran, del grupo Sintagmia, y 3 organizaciones más del ámbito de la innovación y la tecnología. Por un lado, el clúster de salud mental, por otro lado, Qualut, y nosotros, Brumix, que proveemos las herramientas de red inmersiva con las que se han llevado a cabo las sesiones terapéuticas del proyecto. En la siguiente slide vemos explicamos un poco cómo lo hemos hecho. Para llevar a cabo estos tratamientos y su triple validación en 3 grupos de usuarios muy distintos, hemos llevado a cabo un proceso de co-creación con los profesionales de los distintos centros para crear estos programas de intervención terapéutica y que se pudieran testear en 3 centros sociales, en casos reales, usuarios reales, y poder testearlo, validarlo a nivel clínico, a nivel de satisfacción de usuario y también a nivel económico. Para el seguimiento del proyecto y el análisis hemos contado con las herramientas de Qualut, una plataforma digital de telemedicina, para poder llevar a cabo esta evaluación. La metodología ha consistido muy brevemente en una fase de diseño, donde las empresas tecnológicas junto con los profesionales de los distintos centros hemos llevado a cabo esta co-creación de los programas terapéuticos. Una segunda fase de intervención, 16 sesiones de unos 55 minutos de duración en 3 colectivos totalmente distintos. Una tercera fase de análisis y evaluación de los resultados. Y una cuarta, que ha sido transversal, que ha sido el estudio económico de coste-efectividad de este tipo de soluciones. En paralelo también toda una parte de difusión, comunicación y demás de los resultados, en la que ahora estamos totalmente inmersos. Paso la palabra a mi compañera, Maite, creo. No, de Grupo 3, Esport 3, nos explicará su parte. Vale, veo que de los 3 grupos, el de Sport 3 es el primero. Explico que este es un grupo que no es específicamente sanitario, no es específicamente terapéutico, sino que se trata de un grupo de personas mayores en un estado de buena autonomía y en un estado de total independencia respecto a la posibilidad de desplazarse a un centro de personas mayores desde la perspectiva del tiempo libre. Nosotros hemos utilizado esta herramienta desde una dimensión más comunitaria, más social y más desde la visión de la prevención, no tanto desde la terapia. Con lo cual los resultados pues, son interesantes de ver y de contrastar respecto a lo que las aportaciones terapéuticas nos dicen al respecto. ¿Vale? Pues en principio este es el tipo de colectivo que hemos utilizado, un colectivo de personas que llevan a cabo sin ningún problema las actividades de la vida diaria, con total independencia, capacitados para desplazarse de manera autónoma a un centro social, comunitario de estas características. Es un club de jubilados, un casal de gent gran, que se dice aquí en Cataluña. En cuanto a la intervención que hemos llevado a cabo, hemos hecho una bienvenida y una toma de conciencia desde el aquí y el ahora,
respecto a cómo se encontraban, en la situación que se veían en el momento concreto para empezar la actividad. Hemos utilizado diferentes técnicas, desde la actividad física, la estimulación cognitiva, las técnicas de relajación y mindfulness, y la última fase ha sido de feedback y finalización de la sesión, tal y como en el vídeo hemos visto y hemos comentado ya, ¿no? Destacar en cuanto a la parte metodológica, que ha sido muy interesante ver cómo los resultados nos muestran que hay aquellas actividades más de tipo significativo que tienen una especial significación para las personas que han participado en el ensayo, como por ejemplo actividades que están vinculadas con su infancia, con sus relaciones personales, con el lugar de nacimiento, con aquellas actividades que rememoraban actuaciones desde una perspectiva pues, temporal, en momentos que para ellos tenían un significado especial, han sido especialmente importantes, ¿no? En ese sentido, y destacables porque han permitido desarrollar los objetivos desde un punto de vista cualitativo de mejora desde esta visión más social y vinculativa desde un punto de vista comunitario. En algunas ocasiones no hemos intervenido en sesiones concretas en la parte de actividad física, sí que hemos intervenido mucho en la parte de memoria y estimulación cognitiva, y también hemos intervenido mucho desde la parte de relajación y mindfulness, porque pensábamos que eran las necesidades que este tipo de intervenciones se adecuaban más a las necesidades del grupo que teníamos, ¿no? Básicamente esa es la intervención que hemos llevado a cabo. Estás en mute, Maite. Disculpad. Buenos días, mi nombre es Maite Garolera, soy del Consorci Sanitari de Terrassa y nosotros hemos sido los responsables en este proyecto del piloto con una población muy diferente a la que comentaba mi compañero Jesús. Lo interesante de este proyecto es que en la parte de piloto somos 3 centros distintos, uno que se focaliza en personas mayores sin una patología previa, nosotros que nos focalizamos en una muestra clínica y en este caso son personas con síntomas de COVID persistente, y el otro grupo en que se focaliza con una población de personas con discapacidad intelectual. Compartimos una metodología. Es que se trata de un ensayo clínico en el cual lo que tenemos es un grupo experimental al que exponemos al tratamiento y otro grupo control que no está expuesto al tratamiento. Esto nos permitirá comparar internamente los resultados de cada uno de los colectivos, pero a la vez nos permitirá comparar los resultados entre 3 colectivos diferentes. Y vuelvo y me focalizo en nuestro grupo específicamente. Nosotros sí es una población clínica, son personas que han tenido COVID y que después de la fase aguda se mantienen con síntomas persistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que mantienen dificultades a veces físicas, la mayoría de los casos, y específicamente en este caso, personas que mantenían dificultades cognitivas que habían aparecido después de la infección por COVID y que presentaban también alteración emocional que no estaba previamente a estar contagiados por el virus de la COVID. Luego tenemos un grupo de personas que están afectadas por esta condición y que tienen problemas cognitivos y que la mayoría de ellos son jóvenes, y en este caso nosotros introducimos personas mayores de 18 años, pero la media de edad nuestra son personas entre 40 y 50 años, la mayoría son mujeres, la mayoría estaban en situación laboral o estaban de baja debido a esta clínica, que entraron dentro del proyecto, y excluimos todas aquellas personas que previamente habían tenido una patología psiquiátrica o alteraciones motoras o sensoriales, que era un criterio de exclusión en nuestro caso. Si me pasas la siguiente, por favor. Aquí adaptamos la intervención a las características de nuestra población, que insisto son gente joven, activa laboralmente la mayoría de ellos hasta la fecha, y con un foco muy importante que es mejorar su cognición, y para ello utilizábamos una intervención multimodal que incluye tanto estímulos cognitivos directamente como todo lo que es
mejora de la actividad física y también mindfulness. Mindfulness porque nos ayuda a focalizar, con lo cual nos permite mejorar la actividad cognitiva, y actividad física porque sabemos que la actividad física a la vez es un potenciador de la mejora cognitiva. Y esta era, en nuestro caso, nuestra diana. Hicimos, como todos, 16 sesiones durante 8 semanas con 2 intervenciones a la semana. Esta es nuestra experiencia. Como habéis podido ver en el vídeo, quien comentaba que la mayoría habían referido a una mejora cognitiva en un 80% de los casos, eran pacientes de nuestro grupo. Es decir, el resultado subjetivo ha sido de mejora. Nosotros cada sesión valorábamos la respuesta subjetiva de estas personas, por eso sabemos que un 80% creía que había mejorado, y lo más interesante a nivel cualitativo es que las personas referían generalización en el ambiente natural, que esto es lo que desea y quiere cualquier persona que haga intervención cognitiva en un entorno no natural, como es en este caso pues la utilización de la realidad inmersiva. Nuestra experiencia en este sentido ha sido muy positiva y ahora estamos esperando los resultados cuantitativos que estamos en proceso de análisis. Paso la palabra a mi compañero Rafael, que nos explicará la experiencia en su colectivo. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por la participación. Yo soy Rafael Martínez. No sé si me oís. Sí, porque yo te sigo viendo aquí, Maite. Vale, yo soy Rafael Martínez, soy psicólogo y trabajo en Fundación Villablanca, una entidad que proporciona servicios residenciales y comunitarios especializados en salud mental para personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta. La teoría del estudio, la estructura de la intervención ya la conocéis por la participación anterior de mis compañeros. Nosotros lo que sí tenemos es un colectivo clínico con unas características muy específicas. Son personas que tienen una discapacidad intelectual de nivel ligero o moderado y todas residen en un servicio especializado de atención a la discapacidad intelectual de personas con problemas de salud mental y alteraciones que suelen llegar a ser graves de la conducta. Aunque nosotros hemos trabajado el área física, el área cognitiva y el área de la gestión emocional con el mindfulness, sí que es cierto que lo que hemos comprobado es que estas 3 áreas nos han ayudado a promover otras áreas, otras características que nosotros no pensábamos y que ya comentaban Dani y Laia en el vídeo anterior, que íbamos a poder trabajar. Por ejemplo, el componente motivacional. Lo que hemos visto en los usuarios que han participado en la intervención es que, a diferencia de lo que ocurre con otras actividades que suelen realizar, esta actividad los ha motivado mucho. Los ha motivado mucho a participar, estaban muy interesados en qué días íbamos a hacer las sesiones, en que ellos pudieran estar presentes, qué tipo de cosas íbamos a hacer ese día, etc. También hay que pensar que, a diferencia, ¿no?, de usuarios que viven en un entorno comunitario, los nuestros viven en un entorno residencial, con una rutina muy bien establecida, con un entorno físico muy repetitivo, y para ellos poder salir de esta rutina, el poder visitar lugares externos, sean lugares naturales o ciudades que no conocen, o la casa donde se han criado de pequeños, donde viven sus padres, era, como digo, una actividad muy motivadora. Lo que hemos visto también es que, a raíz de algunas actividades que en principio habíamos diseñado para intervenir en un área concreta, han aparecido otras cuestiones de otra área totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, con el uso del Maps y del Street View, el que ellos hayan podido ver la casa donde vivían de pequeño, pues ha conllevado, ¿no?, una gran actividad en cuanto a reminiscencia, a recuerdos. Se han podido abrir a los compañeros, contarles qué hacían ellos allí, cómo era su vida en ese pueblo, o cómo era el entorno familiar en el que vivían, etc. Eso ha hecho que los compañeros se puedan conocer también mejor entre sí. Cuando hablamos de control emocional, de mindfulness, etcétera, de gestión del estrés en nuestros usuarios, esto es muy importante, porque tenemos que pensar que el estrés en ellos normalmente
suele aparecer pues, con problemas de control de los impulsos, con agresiones, heteroagresiones o colesiones o destrucción del mobiliario, con incluso alguna crisis que puede conllevar una contención. Por eso para nosotros es tan importante que cuando ellos salían de las sesiones, ellos mismos podían informar de que se sentían más tranquilos. Hacíamos también un resumen y les preguntábamos qué habíamos aprendido en esa sesión. Nos comentaban bueno, la importancia de respirar, de concentrarse en uno mismo, de poder apartarse en un lugar tranquilo, etc. Otra de las cosas que vimos es que teníamos que adaptar mucho la intervención, ¿no? La intervención sí que es compartida con el resto de los grupos, con el resto de los compañeros que ya han intervenido, pero sí que nosotros tuvimos que hacer algunas adaptaciones. Por ejemplo, en el apartado de mindfulness, todos los audios fueron audios que obtuvimos de Plena Inclusión España, que es la entidad que agrupa a todas las federaciones autonómicas y a todas las asociaciones de familiares y de usuarios con discapacidad intelectual en España, y que ellos ya habían hecho una serie de audios específicos para trabajar el mindfulness en este tipo de población, ¿no? Pues bueno, gracias a las posibilidades también del proyector de realidad inmersiva pudimos cambiar el audio y poner estos audios que son mucho más adaptados. El tema de poder también caminar por un entorno natural, por un entorno urbano que ellos no conocían, participar en actividades como la montaña rusa, para ellos fueron muy divertidas. También en alguna actividad hicimos que ellos pudieran cambiar la música, que pudieran poner canciones que a ellos les gustaban, etc. Y todo eso vimos que los motivaba bastante. En general, todavía no tenemos datos cuantitativos, como decían también los compañeros, pero lo que sí que hemos visto son resultados a nivel cualitativo y sobre todo qué les parecía a ellos y qué reporte nos daban de la actividad, que como ya os digo, pues estaban contentos, estaban motivados, estaban predispuestos a venir a próximas sesiones, cosa que no ocurre con otro tipo de actividades. Y también se mostraban más tranquilos al finalizar la sesión. En las próximas semanas tendremos posibilidad de analizar a nivel cuantitativo los datos y los resultados, y aquí ya sí que podremos reportar si ha tenido algún efecto la intervención. Desde Fundación Villablanca, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo soy Adrián Dorado, soy cofundador también de Qualut. En este caso somos una agencia de innovación tecnológica especializada en el sector salud y en cuanto al método y en cuanto a la intervención que hicimos, estuvimos haciendo diferentes workshops con pacientes y con usuarios. Y la verdad que fue todo un aprendizaje, fue muy útil de cara a obtener resultados, y también obtuvimos mucha información que creo que es interesante compartir. Les preguntamos por una banda sobre tecnología para saber cuánto estaban acostumbrados a utilizarla y si también habían utilizado alguna vez realidad inmersiva o realidad aumentada. Sobre mindfulness, ¿no? Algunos de los ejercicios que se hacían durante estas sesiones eran de mindfulness y queríamos saber un poco más qué conocimientos tenían previamente y qué conocimientos sacaban después de estas sesiones, y finalmente hicimos el análisis para ir a analizar en sí lo que eran las sesiones, ¿no? Para saber cómo las evaluaban ellos, si creían que les habían ayudado o no. Aquí podríamos seguir. En cuanto a los resultados, algunos puntos que son importantes es que la verdad que todos agradecían muchísimo las sesiones y nos habían dicho que habían disfrutado mucho de ellas y que sobre todo el 100% de las personas seguiría haciéndolo. No había nadie que nos dijera, no, mira, ya con lo que he hecho hasta aquí. De hecho, todo el mundo quería seguir. El 100% de los pacientes también nos dijo que
sin el dinamizador, sin la persona que llevaba estas sesiones, creían que no lo harían, o si una persona pusiera una voz en off, no sería lo mismo, o sea que no lo acabarían haciendo. Y lo que sí que tuvimos es que con todos los pacientes que pasaron por nuestro workshop nos dijeron que habían mejorado en cuanto a concentración y a memoria. En cuanto a la tecnología, aquí lo podemos pasar brevemente. Sí que la mayoría de ellos no habían utilizado ni realidad virtual antes ni realidad inmersiva y principalmente utilizaban el móvil. Era su día a día. En cuanto a mindfulness, sí que les intentamos que nos describieran lo que les había parecido a ellos, un poco lo que era mindfulness para ellos, y estas son algunas de las frases tal como nos las dijeron que creían que era el mindfulness, y entonces la verdad que nos pareció bastante acertado. Hay muchas descripciones tanto en Google como más científicas, pero nos pareció muy acertado que nos dijeran que al final era por una parte pues concentrarse, centrarse en uno mismo, ¿no? y poderse relajar. Al final sí que nos dijeron que muchos sabían o habían escuchado sobre el mindfulness, incluso algunos habían hecho algunos ejercicios relacionados con estiramientos, con algún tipo de relajación, pero en sí prácticamente solo el 10% había realizado ejercicio de mindfulness. Y el 100% sí que nos dijo que habían aprendido algunas técnicas y que actualmente estaban incluso con ganas de poderlas aplicar en su día a día. Y es algo que sí que lo seguirían practicando porque al no tener este conocimiento previo, les ha parecido muy interesante y que acababan más relajados, ¿no? El poderse centrar en uno mismo era algo que quizás nunca se encuentra al momento, ¿no? Y habían tenido el momento y el método para hacerlo de forma correcta. En cuanto a las sesiones, sí que hubo... aquí estoy poniendo los que hubo más 100% porque hubo muchos consensos y sí que la mayoría de sesiones se hicieron cortas, habrían hecho más tiempo, esto es positivo en cuanto a las sesiones. Sí que es verdad que conforme habían ejercicios que quizás se repetían, los que llevaban la sesión tenían que innovar un poco en el método, ¿no? en cómo lo aplicaban. Y que el 100% entraban con un ánimo y salían con otro. Esto fue un 100% muy claro que la verdad que fuimos extrayendo y nos gustó y nos sorprendió que realmente tuviera esta afectación. En cuanto a las sesiones, preguntamos tanto aspectos positivos como negativos. Algunos de ellos de los positivos son el sentirse acompañados, el poder trabajar aspectos de memoria y concentración y poderse llevar eso a casa también, ¿no? El poderse llevar ese método, esas técnicas. El poder ver un antes y un después. Tuvimos varios ejemplos, sobre todo en el ámbito de pacientes con long COVID. En este caso sí que nos dijeron que habían visto un antes y un después clarísimo en cuanto a acordarse de cosas, de memorizar, de estar atentos. Una cosa que valoraron muy positivamente eran los equipos que hacían las sesiones, ¿no? Las personas que integraban esos grupos, que al final generaban este buen rollo, esta buena dinámica y hacían que la motivación y que la adherencia todavía fuera más alta. Sí que nos decían que en algunos casos la mayor problemática o lo peor de la sesión era tenerse que ir hasta el lugar a hacerla, pero justamente el equipo con el que estaban pues les ayudaba a que esta adherencia fuera más alta. La parte de los dinamizadores, que lo repito porque creo que es muy importante, que sin ellos no lo harían igual y que durante ese tiempo no estaban pensando en ninguna otra cosa.
En cuanto a aspectos negativos, sí que lo que decíamos, demasiado cortas, en algunos casos habían algunos problemas técnicos, ya sea por el audio, ya sea por el dispositivo, pero en este caso siempre buscaban la solución y al final mantenían el feeling de la sesión. En algunos casos nos dijeron que el interlocutor, lo que era la voz del interlocutor es súper importante para que mantengan la relajación y la conexión con esta sesión, que a veces puede ser incómodo si la persona no tiene una voz adecuada. La comodidad de la sala es importantísima, tanto la adecuación del lugar como la adecuación de las sillas, del mobiliario, para que el tiempo que están, si es una hora, que estén lo más cómodo posible, y que algunos ejercicios eran algo demandantes, ejercicios de memorización, eran algo demandantes y les fatigaba. Incluso que había alguno que podía ser como más psicodélico, hablaban y que quizás les podían causar incluso un poco de angustia. Estos son también algunas frases que recogimos tal cual de las sesiones, donde hablaban de que les ayudaba a moverse, les ayudaban para explorarse a sí mismos, incluso con pacientes long COVID lo que decían, ¿no? Nunca había llevado una agenda y desde el COVID lo tenía que llevar todo apuntado y poco a poco ha ido recuperando esta memoria y esta confianza también, ¿no? En que realmente puede estar sin apuntar en estos papeles todo lo que anteriormente no hacía, ¿no? Y al final también otro de los puntos que apunté es lo de me daba un poco de pereza, ¿no? Venir hasta aquí, pero una vez dentro me compensaba, ¿no? Al final es este punto que la adherencia no solo la puede hacer el dispositivo, sino que la parte humana es la que también puede generar esta adherencia. También aprovechamos no solo a los pacientes y a usuarios, que fueron 22 el número final a los cuales le hicimos este procedimiento, sino que también estuvimos preguntando a los dinamizadores, psicólogos, por ejemplo, en algunos casos, y para saber un poco cómo había sido la experiencia por parte de ellos, y lo que nos comentaron es que en algunos casos habían tenido este problema a nivel más tecnológico, pero que habían buscado soluciones para que no perder el feeling. Se habían detectado en Villablanca, se habían detectado niveles cognitivos diferentes y aquí surgió una opción o una posibilidad que nos resultó muy interesante, con la posibilidad de que quizás la herramienta pudiera servir en un primer paso como un cribaje para detectar el nivel cognitivo de cada uno de los pacientes y así formar grupos que fueran mucho más equilibrados en cuanto a nivel cognitivo y conocimiento, para que así todos fueran a la misma velocidad. Que vieron también una clara progresión en cuanto a los pacientes y al final que cuando tenían diferentes tipos de ejercicios, que habían a lo mejor pacientes que no podían hacer unos u otros, siempre buscaban alternativas y que la experiencia ha sido favorecedora y que sí que recomendarían esta experiencia a otros centros para que la pudieran probar y testear. Y al final es un poco lo que os he estado comentando hasta ahora, el tiempo, el que seguirían haciendo estas sesiones, el que es importante la sala y el lugar, que es importantísimo la parte humana, que muchas veces cuando hablamos de parte tecnológica nos olvidamos, ¿no? Y la parte de humanizar la tecnología es algo esencial. Y creo que es un punto que se ha visto claro en todas las sesiones que hemos hecho. El 100% de las personas han coincidido en eso. Con esto ya estaría. Muchas gracias, Adrián, Maite, Jesús, Rafa, Ignasi, por vuestra presentación del proyecto de Nutescoti. Bueno, hemos llegado al fin de la jornada.
Ahora vendría el momento de si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en concreto para alguno de nuestros participantes. Es el momento de encender micros y lanzarla. En caso contrario, si las ponencias han sido muy claras, también podéis acceder a nuestro mail para que os facilitemos algún contacto de alguien si lo queréis hacer. Recordaros que esta sesión está grabada, si la tenéis disponibles para aquellos que la quieran volver a ver, y desde el clúster de salud mental daros las gracias por asistir, a todos los participantes por vuestras ponencias que han sido muy ricas de contenido y esperemos que también de resultados aquellos que todavía tenéis que recoger. Deciros que estamos trabajando ya también para nuevas propuestas que presentaremos en esta línea de ayudas en las que hay mucho financiamiento que viene del plan de recuperación de las AES, del Mincotur y de los fondos europeos. Deciros que os animamos a proponer también nuevos proyectos que tengáis o retos incluso que queráis abordar y que desde Cluster, como sabéis, tenemos herramientas que os van a ayudar a facilitar pues, estas colaboraciones a lo mejor entre agentes para abordar nuevos proyectos o incluso facilitaros proyectos tractor o herramientas y metodologías para esta co-creación, este concepto que tanto ha salido, ¿no? para abordar nuevas soluciones. Hasta aquí las jornadas de difusión de resultados de las AI. Muchas gracias de nuevo a todos y que tengáis un feliz día.